Muy bien, seguimos estudiando la palabra de Dios, seguimos en la serie Elegidos, y esta vez le tocó a un hombre, no me va a pasar nada hasta que no le diga, ¿cierto? Este comandante, hablando de cubanos, bueno, este comandante, muy diferente al comandante en Cuba, este comandante está listo para derrotar a un ejército, pero con temores. Mientras él tiene cerca de unos 47.000 hombres, ¿cierto? 42.000 hombres, el otro ejército, adivine cuántos hombres tiene, más de 100.000, un poco desorganizados, pero eran muchos, bien armados, y tenían una caballería grande, camellos, ¿cierto? Este hombre se prepara para ir a liberarlos de esa opresión que los tiene secos. Se llevan su comida, se llevan sus hijas, los someten, los roban, los maltratan, los hace sentir que no son nada. Pero este hombre escucha la voz de Dios y elige seguir la voz de Dios. Con sus temores y todo, se prepara con 42.000 hombres. Pero en un momentico, dice el general comandante. O sea, este es comandante, pero el general al que lo obedece, la voz de Dios, el general de generales, Dios le dice, un momentico, son como muchos. Señor, pero es que son 100.000, no son 42.000, ¿muchos? ¿Se te olvidaron las matemáticas? ¿Será que a Dios se le olvidan las matemáticas cuando usted dice, Señor, pero yo solamente gano esto y todo esto vale tanto? Se nos olvida muchas veces las matemáticas, ¿no? La economía muchas veces funciona a partir de lo que nosotros sumamos y restamos. Pero la forma en que Dios suma y resta y divide es muy diferente a la nuestra. El caso es que este hombre no, le dice, recibe otra vez, le dice la voz de Dios, dice, el general de los generales, le dice, no, me hace el favor y me devuelve a toda la gente que tenga temor. Esto me parece un poco, ahí empiezan los chistes en esta historia. Un soldado que no tenga temor, que vaya a la batalla, que sabe que hay una gran probabilidad, sobre todo cuando son casi 3-1, la probabilidad de morir es altísima. Entonces Dios le dice, no, a los que tengan temor, a los que quieran regresarse para la casa, pues, ¿no? Piernas, paticas, ¿qué son? Todo. Imagínense, se levantan 32.000 y se van para la casa. ¿Quedan cuántos? 10.000. Y ahora sí, el comandante, ahí dice, ese es el humor de Dios. ¿Cómo así que con 10.000 le dice el comandante? El general dice, no, es que no quiero que cuando yo les dé la batalla, la victoria, ustedes digan, ah, es que somos muy fuertes. Ahora eran 9-1, pero 10-1. Ahora eran 10-1. ¿Usted alguna vez se ha enfrentado a eso? Yo creo que sí. Las probabilidades de que quien ha estado enfermo, la probabilidad, hoy no está Nadime, ni ellos están Nadime y Manuel están en la Florida tomándose un scan, y ella tiene que ir periódicamente para ver si su cáncer, el cual el Señor la sanó, amén, desapareció o tiene algún indicio, o alguna cosa no está bien. Entonces ellos van periódicamente a la Florida a tomarse ese scan. Cuando uno le dice está con cáncer y está en un nivel 3 o 4, las probabilidades son esas, 10-1. Uno que usted se salve en un 10 que se muera. Entonces cuando usted escucha un tema de un cáncer, esa es una probabilidad 10-1, así como se lo estoy mandando. Así le dijeron a este hombre. Y él se quedó pensando, bueno, si yo ya pasé por varios en que tú siempre dijiste algo y lo cumpliste. Él tuvo que haber hecho un inventario para decir, ¿por qué voy a creerle a esta probabilidad tan estúpida para el hombre, pero tan poderosa para Dios? Pero entonces, listo con los 10, listo los 10, no, le dice el general de los generales, la voz de Dios le dice, son muchos. ¿Cómo así que son muchos? Estamos 10-1.
enfermedad, le dice, no, llévalos, póngalos a correr toda esa loma y bajen otra vez y vuelven al río. Y los que lleguen cansados, todo el mundo va a llegar con sed. Cuando lleguen a ese río, el que beba como un perrito con sus manos, o el que se arrodilla a beber, él clasifica los dos grupos y dice, los que beban con sus manos como un perrito me los separa, porque dejan cualquier arma que tengan, cualquier cosa en que se pueda apoyar para que finalmente, miren cómo finalmente beban con sus manos como un perrito. Le estoy mostrando eso porque usted necesita ver que nosotros, cuando soltamos las armas en las cosas que nos apoyamos y definitivamente confiamos en el Dios verdadero y bebemos de él, somos elegidos. Amén. Eligió 300 de 10,000. Solo 300 bebieron con sus manos, como perritos. Los demás, no sé, se tiraron, se arrodillaron y bebieron, se metieron en la agua, no sé cómo habrán bebido, pero solo 300 dijo, a estos que vivan como un perrito y con sus manos llevan agua a sus bocas, esos me los eligen. Y eligió 300. Ahora, yo no sé, fíjese que Dios, ahí está la predestinación hecha. Porque Dios envió a esos 10,000, pero solo 300 fueron elegidos. Por un acto o una instrucción que Dios dio. Dios envió a Jesucristo a la tierra para que todos fuéramos salvos, pero solo aquel que recibe a Cristo es el elegido. Usted necesita conectar esto, porque es grandioso esa acción de Dios. Jesús murió por todos nosotros, dice la palabra. Sí, por todos, incluso por todas las religiones, murió por todo el mundo. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda a su condición de perdido y tenga vida eterna, una relación perfecta con Dios. Todos estamos perdidos sin Jesucristo, pero solo aquel que le confiesa con su boca y que lo cree con su corazón que Jesús es el Señor será salvo. Amén. Ese es el elegido. Porque decide postrarse ante el Dios Todopoderoso y confiar en Él para que su vida no se pierda y tenga vida eterna. En otras palabras, ese es el salvo. Y en este caso estoy haciendo esa analogía porque es muy cierto. Él llevó a 10,000 a tomar agua. Para todos había agua. Pero dijo, solamente estos. ¿Y es donde se revela el carácter de Dios? Dios es el mismo ayer y hoy. Porque con Jesús dice lo mismo. Aquí vio Jesús, pero solo el que cree en Él tiene vida eterna. Punto. El carácter de Dios no cambia. Entonces la gente ve, los elegidos, los 300 elegidos, van y beben agua. Y además de todo en ese proceso de beber agua, Dios les dice, ok, estos son los que con esto vamos. Pero además, por eso dice 300. Dios dice, pero no me lleven armas. Nada de espadas, nada de lanzas. Cántaros. Cójame todos los cántaros y unas antorchas. Con eso vamos a ir a la batalla contra 100,000 hombres. Y ahí está la otra revelación de parte de Dios, porque no es por obras sino por la fe, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8. Porque, ¿qué dice la palabra? ¿Quién me recuerda? Efesios 2:8. ¿Todos rajados? Por gracia, gracias Olguita. Por gracia, porque a Dios le place. A Dios le plació decirle a estos 300, no a los 42,000, a estos 300. Y Dios es así de selectivo. Lo que quiero enfatizar es que Dios es así de selectivo. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Eso no hace sino revelar el carácter de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe, es no por obras, para que nadie se gloree. Y la fe es un don de Dios, además Dios la da.
Usted es elegido porque usted cree. Y usted cree porque Dios le dio fe. ¿Sí me están entendiendo? Esto es pura teología. Pero es la verdad con respecto a lo que Dios hace en su vida. Entonces llegan esos 300, ahora se encantan esas cosas, y Dios le da un plan a este hombre, ahora sigo, para que no saben qué es eso. Está en la Biblia, está en el libro de Jueces, en los capítulos 6, 7 y parte del 8. Es el hermano Gedeón, el comandante Gedeón. Como él y tú y yo somos elegidos porque hemos decidido seguir la voz de Dios. ¿Qué dice Juan? Las ovejas oyen mi voz y me siguen. Se conoce a la oveja porque sigue la voz del pastor. Quien no sigue la voz del pastor no es oveja de su corral. Seguramente será de otro. Y no del que él dirigió, para ser más claro. Pero esta historia, ahora sí vamos a ir al texto. El pueblo. ¿Estamos adelantados o es el mismo? El pueblo. ¿Qué? El pueblo de Dios, de nuevo. Les dije, Jueces habla de 480 años, 460, 470 años de una serie de jueces. Algunos dicen que son 14, otros dicen que son 12, otros incluso se van hasta más de eso. Pero hablamos de 14 jueces y entre esos 14 pasan cerca de 450 años. Y esos 450 años era el mismo comportamiento para Israel que refleja el comportamiento del hombre, como usted y como yo. Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor. ¿Se identifica? Y el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. Madián era una nación que sometió a Israel por 7 años. Y el poder de Madián prevaleció sobre Israel. Por causa de los madianitas, los hijos de Israel se hicieron escondites en las montañas, se escondían. ¿Usted puede imaginarse eso? Y las cavernas en los lugares fortificados, o sea, lugares donde podían defenderse, porque de otra manera eran aplastados. Porque sucedía que cuando los hijos de Israel sembraban, los madianitas venían con los amalecitas y los hijos del oriente y subían contra ellos, acampaban frente a ellos y destruían el producto de la tierra hasta Gaza y no dejaban sustento alguno en Israel, ni oveja, ni buey, ni asno, porque subían con su ganado y sus tiendas y entraban como langostas en multitud. Tanto ellos como sus camellos eran innumerables y entraban en la tierra para devastarla. Así fue empobrecido Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron al Señor. Si usted revisa el primero y el último, ¿qué concluye? Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor. ¿Y quién? Y el Señor. Porque el que ama disciplina. El padre que ama a su hijo lo disciplina. El Señor entregó en manos de Madián. ¿Por cuánto tiempo? 7 años. Pero entonces vuelve a leer de abajo. Así fue empobrecido Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron al Señor. Porque si usted ve, el arrepentimiento viene por la disciplina. Es muy difícil que usted llegue al arrepentimiento sin disciplina. Es la metodología de Dios, es el carácter de Dios. Pero sobre todo es el carácter de su carne, que no puede entender ni obedecer hasta que no venga la disciplina en su vida. Ahí sí se devuelve a Dios. Todos decimos, ¿sí o no? Solo cuando nos perdemos en nuestras propias concupiscencias, dice el apóstol, o sea, nuestros propios pecados, nuestra vana manera de pensar, y nos estrechamos contra el piso, entendemos, wow, qué torpe he sido. Necesito volver a los brazos de papá. Lo hizo el hijo pródigo.
todo está relacionado. Usted revisa la historia, ¿cuántas veces? Aquí hubo 14 historias del mismo caso. Y el pueblo se apartó de Dios, y Dios envió su disciplina, y el pueblo oró y clamó al Señor. El Señor los perdonó y los levantó. Una vez levantado los prosperó, y una vez prosperado, el pueblo hicieron lo malo ante los ojos, y otra vez, y otra vez. Es el carácter del ser humano. Y el carácter de Dios es amarnos, perdonarnos, disciplinarnos, levantarnos, prosperarnos. Y cuando ya no nos falta nada, estamos bien, otra vez caemos. Porque por eso el tema de la riqueza y el tenerlo todo, bendito sea Dios por esas cosas, pero que el apóstol decía que no me abunde porque mi corazón se puede envanecer en esas cosas y termino apartándome de Dios. Si usted pide riqueza, pídalo con sabiduría, porque es uno de los mayores problemas para seguir a Dios, la riqueza. Por eso mismo Jesús lo dice, pues que es más fácil que pase un camello por una uva que un rico en el reino de los cielos. Porque el rico deja de depender de Dios y le importa 5 Dios. Porque lo primero que alimenta a Satanás en su corazón es: yo puedo, yo hago, yo quiero, yo tengo, soy suficiente. Y es una blasfemia decir esto, porque solo Dios es suficiente para nuestras vidas. Entonces seguimos leyendo. Ese es el pueblo. Mire, identifican el pueblo, se identifica con el pueblo. Usted es el pueblo, yo soy el pueblo, y pasamos por ese tratamiento. Veamos la siguiente hoja. La respuesta de Dios, porque es que Dios siempre tiene respuestas. El que clama a Dios clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas ocultas que no conoces. Ahí está la respuesta de Dios. Entonces Dios es consistente, la respuesta de Dios. Y cuando los hijos de Israel clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor envió a los hijos de Israel un profeta que les dijo: así dice el Señor, Dios de Israel, fui yo el que os hice subir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos vuestros opresores, del mundo, de la carne, de la influencia maligna, de todas las cosas que alrededor de usted operan tratando de desviar su corazón. Los desalojé delante de vosotros y os di su tierra. Os dije: yo soy el Señor vuestro Dios. No temeréis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero no, ¿qué? Entonces usted concluye rápidamente. ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que enojó a Dios? No temeréis a los dioses. O sea, no temer en el griego también tiene que ver con no seguir, no adorar, no volverse idólatras. A los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero no me habéis obedecido. ¿Usted cree que solamente adorando a un Dios, una imagen, es esa idolatría? Cuando usted sigue su propia voluntad, es idolatría. Cuando usted sigue lo que hace el mundo porque el mundo lo hace, es idolatría. Cuando usted ama más el dinero que a Dios, es idolatría. Incluso la fornicación y el adulterio es idolatría. Esto lo dice el Señor. No temeréis a los dioses, a las costumbres, a la forma de pensar, a la forma de actuar de los amorreos, de quienes nos rodean, en cuya tierra habitas. Nosotros, el pueblo de Dios, pero no me habéis obedecido. O sea, Dios dice: aquí está mi respuesta, enviaré un juez para que los levante. Pero recuerden por qué viene la disciplina. Libré la mano de los egipcios. Yo hice, ¿qué más quieren que haga? ¿Qué dice? Los saqué de Egipto, de su vieja manera de vivir, y ahora quieren vivir de la misma manera que los saqué. Perdí el tiempo con ustedes. Es una pregunta seria. ¿Te ríes? Es una pregunta seria. Te saqué de Egipto, te saqué de la vieja manera de vivir y ahora te ofrezco una nueva manera de vivir. Pero tú insistes en volver a tu vieja manera de vivir o la vida que todo el mundo ofrece. Cuando yo te ofrezco una nueva manera de vivir, tú me rechazas.
Y por eso vienen las consecuencias. La respuesta de Dios. ¿Qué sigue? El elegido. ¿A quién? Vino un ángel vino el ángel del Señor. Bien importante esa expresión. No un ángel, el ángel del Señor. Y por su presencia, por su poder, por su autoridad, al hablar, ¿cierto? Con Ofra. Y por lo que pasa ahí, nos damos cuenta que es la misma presencia, según una teofanía o una cristofanía, es la presencia de Dios, Cristo, que aún no puede revelarse como ser encarnado en Jesús, sino pero la persona de Cristo en un ángel, el ángel, perdón, de Dios. Y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás Ebiserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Él también tenía temor, él también recogía antes de que vengan aquí los ladrones y se lo lleven, ¿cierto? Y el ángel del Señor le apareció y le dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. ¿Cómo piensa el Señor de bien de uno? ¿No estaba escondiéndose? El Señor tiene una forma muy cómica de decir las cosas. Usted se está escondiendo y dice: ¿cómo estás, valiente guerrero? ¿Usted se siente el humor de Dios? ¿No te estabas escondiendo? No. Hola, escondido, cobarde, tal cosa. Y como a veces yo hablo. Pero el Señor habla de manera diferente, de manera santa. Valiente guerrero, valiente guerrera, aquí estás. ¡Ah! Te buscaba. Entonces Gedeón le respondió: ¡ah, Señor mío! Sí, el Señor está con nosotros. Se agozó, ¿por qué? Oiga, mira lo que pasa aquí. Entonces Gedeón le respondió: ¡ah, Señor mío! Si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Cómo se ha sentido usted cuando cree que el Señor está con ustedes, pero lo que está ocurriendo no tiene mucha consistencia con que Dios esté contigo? ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos hizo el Señor subir de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y como que sí, el Señor lo miró y como: uy, ese sí es el chiste. Mi vecino está bravo porque se robó mis gallinas. Óigalo, mi vecina está brava porque se robó mis gallinas. Este está en pecado y se atreve a hacerle reclamo a Dios: ¿por qué me abandonaste? ¿No es así como nos pasa? ¿Por qué me abandonas, Señor? Mi pájaro, pues, arrepiéntase, vuélvase a Dios, restaure su vida. ¿Pero por qué está bravo, Gedeón? ¿Qué pasó? ¿Mario se inquieta o qué? Yo di un clic sin querer. No, necesito la palabra, que no la tengo aquí. Gracias. Entonces, Gedeón le dice esto y como que nos llama la atención y nos dice, parece un chiste, porque Gedeón le está reclamando a Dios: ¿por qué está pasando esto? Cuando Gedeón en el fondo de su corazón sabe por qué está pasando esto. Ah, Señor mío, si el Señor está con nosotros, mire la ironía, ¿no? Que proclama, con la que habla Gedeón. ¿Por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿En dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos hizo subir de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de los madianitas? El Señor lo miró y le dijo: pensé que estaba más fácil esta conversación, pero te nota que tú estás muy necio. Ve con esta fuerza. Mire la respuesta de Dios. Porque ahí es donde yo digo: a Dios poco le importa tu opinión.
Él es Dios. Y no se engancha en esa conversación, a menos que Él quiera. Es que yo pienso, es que yo quiero, es que me pasa, es que mi realidad. No, discúlpame. Mira, yo te acabo de elegir. Ve con esta fuerza, con ese dolor en tu corazón, con eso con el que me estás haciendo la ironía, el reclamo. Ve con esa fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Y él respondió: ah, Señor, ¿cómo libraré a Israel? He aquí que mi familia es la más pobre de Manasés. ¿Qué pasó? ¿Dónde está este hombre antiguo y grande? Ah, mi familia es la más pobre de Manasés. ¿Quién era Manasés? Un hijo de José. ¿Quién era José? El gobernador de Egipto. ¿Quién era José? El padre, uno de los el hijo penúltimo de Jacob. ¿Quién era Jacob? El hermano es de Esaú. Hijos de Isaac. Isaac, hijo de Abraham. Abraham, hijo de Dios. El tatarabuelo de Isaac, Noé. Sem y Noé. Entonces, ahí ya le dime la genealogía. Está bueno. El elegido le dice aquí que mi familia es la más pobre de Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Estoy pasadísimo de tiempo. Pero el Señor le dijo: ciertamente yo estaré contigo. Derrotarás a Madián como a un solo hombre. 10,000 contra 100,000. 1 contra 10. ¿Ya entienden las proporciones que les he dado? 1 contra 10. Un solo hombre contra todos. ¿No le parece impactante eso? Dios lo escucha. Pero mira, no me voy a enganchar en ese protesta ahí. Con esa misma fuerza, con ese mismo ímpetu, te he elegido para que vayas y liberes a los madianitas. Y así le habla a tu vida hoy. Pero ¿cómo quiero entender esto? Veamos un par de temas ahí rápidamente. El tratamiento. Sucedió que aquella misma noche el Señor le dijo: toma el novillo de tu padre y otro novillo de 7 años. Es decir, 2 novillos. Derriba el altar de Baal, que pertenece a tu padre. ¿Perdón, de quién? De Baal. ¿Que pertenece a quién? A tu papá. ¿Dónde está el pecado? En su propia familia. Bien cerquita. ¿Me están cantando lo que está haciendo Dios? En su familia. El pecado se ha colado, se ha filtrado en su familia. Y ya siguen a otros dioses, a otros intereses, todos diferentes al interés de Dios. Derriba el altar de Baal, que pertenece a tu padre, y corta la de ¿quién? Acera. No era uno, eran 2. Eran dioses los que seguían. Y Dios siempre establece esa comparación de los dioses y los dioses de hoy en día. Hoy se han levantado los dioses, ¿usted sabía? ¿Cómo dice? Los dioses se han levantado. El sacrificio más importante de los dioses es el sacrificio de los niños. Y hoy tenemos la moda del aborto. ¿Usted cree que eso se quedó atrás? Hoy se llama de otra manera. Aborte. Sea libre, sea mujer. Usted tiene dominio sobre su cuerpo. ¿Cuántos argumentos no hay ahí? ¡Mentiras! No hay ningún argumento en la palabra que te respalde para abortar. Ese Dios que sacrificaba niños hoy en día es un Dios alabado de otra manera. Y desafortunadamente los hombres hemos propiciado eso, y las mujeres han encontrado el argumento de tomar control, como lo dijo el Señor desde el principio.
de querer tomar control de su vida, y ahora deciden si quieren o no quieren tener un bebé. Han suplantado la autoridad de Dios con respecto a la vida. Yo sé, no vamos a discutir el tema, hay cosas que todavía en eso, mucho que lana que cortar. Pero miren esto, habían dioses. Edifica después de que derribas esto, un altar al Señor, tu Dios, sobre la cumbre del peñasco. No aquí, allá, porque Dios está por encima de todos tus dioses. Tú no puedes seguir adorando cosas que están por debajo. Tu Dios está por encima de todas las cosas. En la cumbre de este peñasco, toma el segundo novillo y ofrece holocausto con la leña de acera. Con ese altar que eran unos troncos inmensos, gruesos, y arriba se colocaba una esfinge. Con ese altar picadito, póngalo allá arriba, llévalo y quema, hace una hoguera grande y sobre eso hace un sacrificio, un holocausto con la leña de acera que has cortado. Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como el Señor le había dicho. Y sucedió que como temía mucho a la casa de su padre y a los hombres de la ciudad para hacerlo de día, lo hizo de noche. Ay, Dios mío, dame tiempo, Señor. Mire, Gedeón sabía que el pecado estaba. Ahora, cuando Dios le dice eso, sabe que el pecado está en su casa. ¿Qué hace Gedeón? Obedece y quema, destruye, desmonta, se aparta, confiesa su pecado y levanta. Pero un holocausto no es otra cosa que eso. El holocausto es un sacrificio a Dios diciendo, muero a esto, Señor, y lo dejo de lado y te sigo para adorar al Dios verdadero, al que vive y reina. Muertos, dioses muertos, que ni hablan, ni piensan, ni nada. Elías les dice, grítenles, cuando están tratando de encender el fogón, grítenles, quizás están dormidos. Esos dioses, a la hora de venir a salvar sus vidas, no lo van a hacer. Ni el dinero, ni la pornografía, ni la apatía con Dios, nada de esas cosas van a venir a salvarlo. Lo van a condenar. Pero elegimos tan mal. Pero Gedeón eligió honrar a Dios, quemó esas bandotas, pero aún así seguía con temor. Ahí estamos pintados. Que renunciamos a algo y aún tenemos temor. Y dice, aquí la necesito para mañana, dejo un poquito. Pero, y aún así, o no queremos ser, cuando dejamos el mundo atrás, no queremos ser señalados por los vecinos, por el amigo, por la mamá, por el papá, por el novio. Porque queremos seguir complaciendo al otro en vez de complacer a Dios. Entonces queremos hacerlo de noche sin que se dé cuenta. Entonces a muchas personas ha tocado aquí, venir aquí a culto sin que el otro se dé cuenta. Porque le pare, no quiere desagradar al otro. Bendito sea el Señor, aquel que quiere agradarlo a él primero antes que a los demás. El tratamiento es que usted, como Gedeón, tiene que ir y quemar todos esos ídolos que hay en su vida para poder ser usado por el Señor. Ser usado por el Señor. Manuel decía, no una jarra, un jarro no se puede llenar si está lleno. Necesita ser botado, seco y lleno por la presencia de Dios. En la enseñanza anterior de Manuel. Por último, quiero que me voy a acercar al final, no se preocupe. La confrontación. Cuando los hombres se levantaron temprano en la mañana, he aquí el altar de Baal había sido derribado. ¡Uy! ¿Qué pasó? Cortada la acera que estaba junto a él, y el segundo novillo había sido ofrecido en el altar que se había edificado, y se dijeron todos unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Cuando buscaron, inquirieron, dijeron, Gedeón, el hijo de Joás. Sancola, primero mostró el cobre, dicen por ahí. Él ha hecho eso. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera,
porque ha derribado el altar de Baal y ciertamente ha cortado la acera que estaba a su lado. Pero Joab dijo a todos los hombres, yo creo que lleno del Espíritu, a pesar de que todos los hombres que contra él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Lo van a defender ustedes? ¿O lo van a librar ustedes? A cualquiera que contienda por él, se le dará muerte antes de llegar la mañana. Si un Dios que contienda por sí mismo, ¿por qué alguien ha derribado su altar? Perdón, estoy leyendo mal. Si el Dios, a cualquiera que contienda por él, se le dará muerte antes de llegar la mañana. Si un Dios, si es un Dios, perdóname, ya, si es un Dios que contienda por sí mismo, que se defienda él mismo. ¿Usted cree que usted defiende a Dios? ¿Usted puede defender a Dios? Dios se defiende por sí mismo. Luego, un Dios falso necesita de personas que lo defiendan. Entonces, cuando usted deja a dioses falsos, van a venir personas que lo defiendan. Ay, pero esto no es bueno, esto no es malo, esto es bueno. A lo bueno le llama malo, a lo malo le llama bueno. Entonces usted va a encontrar con estas personas que van a defender a dioses muertos. Van a justificar cosas para que usted siga con comportamiento pecaminoso delante de Dios. Por lo tanto, aquel día Gedeón fue llamado Jerobbaal, es decir, que Baal contienda contra él. Mire, que Baal y Acera contiendan contra Gedeón. Si son muy dioses, a ver qué hacen contra Gedeón. Pero como eran dioses de papel, dioses de madera, sin vida, no oyen ni escuchan. Los dioses que tú derribas son tal cual, no tienen poder frente a nuestro Dios soberano y poderoso, y no tienen la capacidad de tocar nuestras vidas. Ahora sí, creo que por último, las comprensiones. El primero que yo quiero ver con ustedes es que Gedeón no es especial. Es especial porque Dios lo eligió. Y 1 Corintios 1, 26, 27 nos dice: pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Si tú eres escogido y entiendes esas palabras, si Dios te ha escogido, no es porque eres muy poderoso, muy sabio, ¿cierto? Sino todo lo contrario, muy débil y muy necesitado de la presencia de Dios. La segunda comprensión de esta historia de Gedeón tiene que ver con el problema anterior. El problema está en sentirnos, recuerden un momentico, el problema estaba en sentirnos, devuélvete, Julio, en sentirnos demasiado fuertes. Usted cree que Dios lo usa por ser demasiado fuerte, que Dios lo usa porque tiene un talento, un don, una capacidad. No. Dios lo usa porque tiene un propósito en su vida. Y va a prepararlo y entrenarlo y equiparlo con lo que necesite para cumplir su propósito. Porque ¿quién es usted? Un hombre que no es tan sabio, un hombre que está avergonzado delante del mundo y que ha sido escogido por Dios precisamente para avergonzar a los muchos nobles y poderosos. Porque en el poder, porque en tu debilidad se perfecciona el poder de Dios. Amén. Ahora sí, el siguiente verso habla sobre el problema de hoy con respecto a somos demasiado fuertes y orgullosos, ¿cierto? En Corintios 26, 27 continúa diciendo: y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios lo que no es, para anular lo que es, lo que no parece, para hacerlo que parezca, para que nadie se jacte delante de Dios.
Nadie va a jactarse delante de Dios por ser elegido y por ser llamado a comprender y hacer y a representar las cosas de Dios. Por último, ahora sí. Moisés fue encontrado en una cesta de bambú. Aunque Faraón creció en la casa de Faraón, todopoderoso. Pero ¿a quién usó Dios? Moisés. Un niño indefenso en la casa, en una canasta de bambú para que flotara. De lo más débil, Dios ha usado para liberar a su pueblo. Tú eres un llamado, joven. De lo más débil. Tú no puedes decir, es que yo no sé la Biblia, yo intento, yo tengo estos problemas, tengo estos pecados, tengo estos dioses, Señor. Pero es que a ti te ha llamado, a ti te ha elegido, a ti te ha elegido. Joven, mediana edad o adulto avanzado como yo. Como quiera que sea, Dios te ha elegido para cumplir con un propósito. Él me ha escogido a mí no por lo fuerte. No estoy aquí parado por lo fuerte, sino por lo débil. No estoy aquí parado por lo muy sabio, sino por lo necesitado de la sabiduría de Dios para mi vida. El otro tema es que Dios escoge a Elías y lo lleva a un lugar, a un arroyo que se seca. Y él entiende que él es un arroyo seco que puede ser llenado con manantiales de agua viva. Usted puede ser un arroyo seco que puede ser llenado por manantiales de agua viva. Dios llama a Simón. Simón es un tipo muy temeroso, parece rudo, músculos. Pero le empieza por llamarle, no pesques más, yo te haré pescador de hombres. Y ya no te llamarás Simón, sino Pedro, la roca, la piedra. Y por último, este sí parece un chiste, pero voy a decirlo así. Pablo, Dios llamó a Pablo. Quizás en el último día en que iban a degollar a Pablo en frente del tribunal de Nerón. Quizás en el último día, Nerón riéndose y Pablo siendo degollado. Lo irónico es que todos nosotros podemos ponerle, póngale cuidado a esto, todos nosotros podemos ponerle a nuestros hijos Pablo, pero hoy día todo el mundo le pone Nerón a sus perros. Así es, ¿no? ¿Se han dado cuenta de eso? Nadie le pone Nerón a un hijo, solo a los perros. Pablo pudo ser, por Pablo, voy a decirlo así, porque Dios ya escogió a Pablo. Usted y yo estamos aquí porque Pablo fue apóstol a los gentiles como nosotros. Por eso Pablo dice que en su poder, en su debilidad se perfecciona el poder de Jesús. Y podemos decir lo mismo. Póngase de pie. Padre, yo te doy muchas gracias en esta mañana, Señor, por este mensaje que me regalas, que nos regalas a todos para apreciar el ser escogidos por ti. Como Gedeón no tenemos nada especial. Lo especial es que tú nos hayas elegido. Porque nosotros no te elegimos a ti, tú nos elegiste a nosotros. Y hoy tenemos una oportunidad preciosa, maravillosa, de ser ese Gedeón que se levante con ese ímpetu en medio de sus dificultades, en medio del pecado de sus padres y de sí mismo, porque el pecado de Gedeón realmente proviene del temor, de no creer que tú eres capaz. Pero él con el tiempo, igual que nosotros, podemos experimentar tu amor, tu poder, tu
propósito en nosotros. Padre, bendigo a cada familia en el nombre santo de Jesús, para que cada uno, Señor, entienda tu palabra y te siga, te conozca, beba del agua viva que eres tú, Señor, del vino y del pan, el cual tú simbolizas, Señor, para salvación nuestra. Señor, en el nombre de Jesús, bendecimos cada familia, a los hijos de sus hijos y los hijos de sus hijos, a los abuelos, a los padres, a los hermanos, a los tíos, a los sobrinos, sobrinas. Señor, cada familia aquí en Berwick, en Bloomsburg, en Danville, Señor, en cada ciudad y en nuestros países, Señor, extiende tu mano poderosa, amorosa, y alcánzalos con tu misericordia para que te conozcan. Padre, gracias. Ayúdanos a vivir como elegidos tuyos y a asumir la tarea que nos has dado. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Y amén. Ahorita en un minuto vamos a